Estamos reunidos aquí todos con la intención de escuchar a Dios antes de iniciar esta jornada. Con ustedes el obispo Alejandro Guevara. Vamos a iniciar este devocional pidiéndole a Dios, como todos los días, que nos perdone, que nos haga dignos de estar este día de nuevo en su presencia. Y digámosle: amado Dios, apelamos a tu bondad y a tu misericordia, pidiendo perdón por nuestras faltas, diciéndote que hemos hecho lo que no debíamos de hacer y hemos dejado de hacer lo que debimos haber hecho. Perdona, Señor, a todos los que se arrepienten. Y por el amor de Cristo Jesús, concédenos en este día tener una conducta agradable, de acuerdo a la dignidad que nos diste como hijos tuyos. Padre Santo, gracias por esta jornada. Gracias por este tiempo de oración con mis hermanos. Gracias porque vas a poner hoy una semilla más de fe y de esperanza en nuestro corazón. Permítenos vivir en este día con una actitud de apertura hacia los demás, permitiéndote a ti fluir a través de nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como perdonamos también a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre jamás. Amén y amén. Bueno, hoy preparé para ustedes un devocional que titulé La confianza que vence el miedo. Y vamos a estar leyendo, para quienes tienen una Biblia a la mano, el Salmo 27. La versión que yo uso es la Biblia de Latinoamérica, la Biblia de las Américas, pero ustedes pueden también, no hay mucha diferencia con la versión Reina Valera o con otras versiones. La idea es que tengamos una Biblia a la mano y podamos todos tener este devocional perfectamente asimilado para nosotros. El Salmo 127 entonces dice así: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temerle? El Señor es la fortaleza de mi vida, así que no le temo a nadie. Aunque los perversos me ataquen y traten de destruirme, aunque mis enemigos me ataquen, serán ellos los que tropiecen y caigan. No temeré ni tendré miedo, aunque todo un ejército me rodee. Confiaré en Dios, aunque me declaren la guerra. Solo una cosa le pido al Señor. Esto es lo que más quiero: habitar en la casa del Señor por el resto de mi vida. Así podré disfrutar del placer de estar junto al Señor y visitarlo en su templo. Cuando esté en peligro, Él me protegerá en su casa. Él me esconderá bajo su techo. Me llevará a un lugar seguro. El Señor me ayudará a derrotar a los enemigos que me rodean. Así, con alegría, podré ofrecerle sacrificios en su templo y cantar en su honor. Señor, escucha mi llamado. Ten compasión de mí. Contéstame. Señor, de todo corazón quiero conversar contigo, y aquí estoy para adorarte. No te alejes de mí. No ignores a tu servidor. Dios mío, tú eres mi Salvador. No me dejes solo, no me abandones. Aunque mis padres me abandonen, el Señor se encargará de mí. Señor, enséñame a vivir como tú quieres. Guíame por el camino seguro. Ayúdame porque tengo muchos enemigos. No permitas que mis enemigos me rodeen, porque son muchos los que dicen mentiras en mi contra y tratan de hacerme daño. Yo, en cambio, espero disfrutar de la bondad del Señor mientras viva. Mientras aguardan, confiaré en el Señor.
Sean fuertes y valientes y esperen que el Señor les ayudará. Bueno, el Salmo tiene 14 versículos. Espero que ustedes puedan leerlo, abrir sus Biblias en su casa, escuchar este comentario que vamos a hacer en esta mañana y guardar este salmo en sus corazones, esta enseñanza que Dios nos está dando hoy en el corazón, para que así tengamos nosotros herramientas adecuadas espiritualmente para vencer el miedo. Generalmente nosotros los seres humanos, en una actitud religiosa, digámoslo así, y desprevenida muchas veces, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, le decimos a Dios: Señor, en ti confío. Señor, estoy confiando en ti. Y a los demás les decimos, con la ayuda de Dios, sé que me va a ir bien. Y mostramos una seguridad relativa de confianza en Dios. Pero en el fondo tenemos miedo. En el fondo, si no tuviésemos miedo, no tendríamos necesidad de estar expresando esas palabras. Simple y sencillamente las damos por sentadas, por hechas en nuestra vida y continuamos. Pero cada vez que nosotros decimos tener confianza en Dios, generalmente es un esfuerzo por ahogar ese miedo interno, esa sensación de desestabilización, de incertidumbre interna que tenemos cuando hay una circunstancia que nos está dañando, que nos está amenazando. Todos tenemos muchos enemigos. Yo hago más referencia a los enemigos espirituales que a los enemigos humanos. Los enemigos humanos muchas veces son instrumentos de fuerzas oscuras que quieren moverse en contra nuestra. Hay un enemigo muy grande que está descrito en la Sagrada Revelación como un león rugiente. Es un ejército que permanentemente sin tregua está luchando en mi contra. Ellos sí quieren arrebatarme la vida. Ellos son los que ponen tropiezos. Ellos son los que hacen que las circunstancias me sean adversas muchas veces. Ellos son los que me inducen a cometer errores, a traicionar la confianza y el amor de Dios. Ellos son los que generalmente están en mi contra, instrumentalizando las personas que están a nuestro alrededor. Y es por eso que la Escritura nos dice a nosotros que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra entidades en las regiones celestes, entidades de maldad. Bueno, esa primera parte de este salmo, entre los versículos 1 y 6, está dominada por este tipo de confianza que acabo de decirles. Es esa confianza que expresa todo el mundo cuando tiene una dificultad. Yo sé que Dios me va a ayudar, en Dios pongo mi esperanza. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y una cantidad de cosas decimos así. Pero de ahí, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Y muchas veces algunos terminan lastimados, enojados con Dios, terminan defraudados porque dicen, pero yo puse mi confianza en Dios. Y eso es lo que quiero tratar hoy con la iglesia. No es igual tener confianza en Dios o confiar en Dios que vencer el miedo. La confianza, como lo vamos a decir dentro de un momento, no está destinada a vencer a ningún enemigo. Con la confianza tú no vences la adversidad. Con la confianza que dices tener, no estás venciendo las circunstancias adversas. Las cosas no van a cambiar a tu favor simplemente porque tú tienes confianza. La confianza tiene un solo propósito en el corazón de un hijo de Dios, y es vencer el miedo. La confianza en Dios es fruto del amor de Dios en nosotros. El miedo es propio de las tinieblas, del rey de la muerte, del caos, de la mentira.
ese reino oscuro ha tenido influencia en nuestra vida a través de nuestra mente por la práctica del pecado. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón y entendimos lo que Él está proponiéndonos en el mensaje del Evangelio, cuando nosotros hemos entendido qué fue lo que realmente Jesús hizo en la cruz, decíamos en los devocionales de esta semana, que eso produce en nosotros una actitud recíproca de amor, de confianza, de gratitud hacia Dios. Y que cuando lo hacemos basados en esa comprensión profunda de la obra de Cristo y del amor de Cristo en nosotros, entonces no es una carga para nosotros ser siervos de Dios. No así, esta confianza no nos exime de tener que sufrir las inclemencias de una vida en medio de una sociedad corrupta que la definíamos como el caos, como abominación, cosas que practica cosas que Dios abomina, como lo decíamos hace poco. Así que esa dinámica en la cual nosotros nos encontramos diariamente en medio de esta sociedad corrupta, de este mundo impío, hace que nosotros tengamos temor, porque son muchas las amenazas que hay en contra nuestra, de todo tipo. Pero es importante entender que la confianza no está en nosotros destinada ella misma o por sí misma a derrotar ninguna circunstancia difícil, a superar las pruebas difíciles que nos causan temor. La confianza en el corazón de un hijo de Dios tiene un solo propósito: vencer el miedo. Vencer el miedo. En vez de estar expresando esa confianza, debíamos de estar trabajando en la conciencia, en esa apropiación interna de la verdad de Cristo, que todo lo hizo posible para nosotros, de ese poder y potencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Así que la primera parte de este salmo está expresando un nivel de confianza en Dios. Bueno, en la segunda parte del salmo, esa confianza tiene dos elementos de mucha intensidad. Así que el miedo que expresa el salmista se compara con aquellas personas que han sido abandonadas por sus padres. Y finalmente está esa confianza al final en un diálogo que propone el salmista con quien le está escuchando, en un diálogo de instrucción, de comprensión profunda de esto que estamos diciendo. Hay una evolución en el pensamiento del salmista desde que inicia hasta que termina. Y hay todo tipo de miedos en su corazón. En el Salmo él expresa miedo a las guerras. Él está expresando el miedo a una guerra no internacional, o sea, no una guerra de otro país en contra de Israel. Está expresando más bien un nivel de guerra interna. Y precisamente el autor es David y estaba haciendo referencia a esa guerra civil que se desató en Israel cuando el rey Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo, porque el pueblo lo ovacionaba y el pueblo ya lo reconocía como un gran líder después de haber derrotado al gigante Goliat. Dios entonces hizo ungir a David como el próximo rey de Israel y le quitó el respaldo a Saúl. Saúl entonces, en medio de su deseo de quedarse aferrado al poder, hizo destruir el enemigo y encontró en David un enemigo y lo persiguió hasta darle la muerte, pero nunca lo pudo lograr. Así que este hombre, David, el salmista, está hablando de guerras, de persecuciones, está hablando de enemigos, está hablando de un caos en el cual estaba viviendo
el pueblo, la sociedad en la que él vivía, y haciendo una actualización del Salmo a nuestra experiencia. Creo que hay muchas personas que me escriben y están viendo este devocional que viven en países en conflicto o vivimos en países en conflicto. Colombia es uno, Venezuela es otro, y así podríamos citar muchos. Hay mucho temor en nosotros, temor en que las cosas no mejoren, temor en que una clase dominante nos imponga tantos impuestos que haga imposible e inviable la subsistencia y nos obligue al exilio. Temor por la inseguridad de personas que están en la calle por uno u otro motivo dispuestos a asesinar, a derramar sangre, por robar, por quitarle al otro lo poco que tenga. Temor porque vivimos en regiones dominadas por el narcotráfico, por la violencia. Temor porque diario vemos que grupos alzados en armas se llevan infantes, niños, a instruirlos en la guerra y a enseñarles a derramar sangre. Los ponen al frente de la batalla, al frente de los atentados que hacen para que si hay alguna respuesta bélica, entonces sean los primeros que mueren y ellos se quedan atrás. Vivimos en una sociedad mala, en una sociedad donde la muerte y la depravación están legislando a través de la mente de nuestros gobernantes. En Medellín, ayer y creo que hoy, no sé, pero ayer se llevó a cabo un evento de un Congreso Mundial de Brujería, haciendo remembranza a uno que hace 50 años ya se había celebrado en esta ciudad. Vemos cómo el enemigo está sin tregua, penetrando el pensamiento, la forma de actuar. Vemos que la base para el enemigo poder lograrlo fue haber conquistado la mente de quienes estuvieron supuestamente del lado de Dios, defendiendo los principios de Dios. Algunos les llaman a estas personas de pensamiento de derecha, pero también fueron ambiciosos, también robaron, también exageraron el maltrato al pueblo hasta que el pueblo dijo no más, tenemos que pensar en otra alternativa. Y allí el caldo de cultivo para que la izquierda funesta, toda doctrina satánica llegue a la mente de nuestros jóvenes. Hay una brecha generacional entre nosotros y están dispuestos ellos a aceptar sin ninguna consideración previa todas estas propuestas de caos, de maldad y de depravación que vienen sobre el mundo entero. Tenemos enemigos y nos produce miedo. Hay un miedo social, hay un miedo comercial, hay un miedo familiar, hay un miedo personal. No sé cuál sea el miedo que tú tengas y no sé cuántas veces tú hayas declarado ese nivel de confianza genérica en Dios. Ponemos ¿cómo se llama? Un mensaje en las redes sociales. Si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Y eso se llena de aplausos y se llena de voces de regocijo. Pero en el fondo no es más que una expresión del temor. No es más que un intento de cubrir, de vencer ese temor interno que hay en nosotros. Confianza a despecho de dificultades y peligros. Aunque, dice el salmista, aunque lo asedia un campamento de un ejército enemigo, aunque lo abandonen sus padres, aunque lo acusen testigos falsos ante los tribunales, él sigue siendo el Señor. Y él
se refugia en su templo. Había en Israel algo que se conoce como la ley del templo. Los refugiados podían llegar, los que estaban siendo perseguidos o de alguna manera estaban siendo, eh, sí, perseguidos, podían llegar al templo y allí en el templo era un lugar neutro, como decir una zona franca, qué sé yo. Allí ellos podían apelar a la justicia y que se les hiciera justicia. Se llamaba la ley del templo. Es por eso que el salmista dice, en su templo estaré. Una cosa quiero yo, y es estar siempre en el templo, en el lugar de la habitación de Dios y servirle allí para siempre. Bueno, este salmo está también describiendo que en medio del temor, el salmista encuentra una herramienta diferente a estar declarando la confianza, esta confianza de tipo genérico en Dios. Está centrando también su confianza ya de una manera un poco más reflexiva en estar al abrigo del Omnipotente, en ir al lugar de la habitación de Dios. Yo quiero que hoy nosotros, como una comunidad cristiana madura y mucho más adulta, comprendamos el templo como el lugar de la habitación de Dios. Y no necesariamente estamos hablando del lugar de reunión de nuestra iglesia. Hay un templo que el Espíritu Santo ha hecho de cada uno de nosotros y es nuestro cuerpo. San Pablo dice, ¿o no sabéis que vuestros cuerpos son templo de la habitación del Espíritu Santo? Él habita en ti y en mi hermano. Allí es el lugar de la habitación de Dios. Y transponiendo las palabras del salmista a tiempos nuestros en clave cristiana, entonces deberíamos decir, voy a refugiarme en mi corazón, en mi interior, allí donde habita Dios, allí donde está la plenitud de su espíritu. Ese es mi lugar de encuentro con Dios. Allí voy a expresar mis miedos, mis temores, y allí me voy a sentir seguro. Allí mi mente es derrotada. El temor está en mi mente cuando me siento frágil, cuando estoy expuesto, cuando estoy a merced de los mercenarios que quieren acabar mi vida. Pero cuando yo logro llegar a un refugio seguro, donde ninguno de ellos puede penetrar, donde ninguno de ellos puede hacerme daño, entonces mi mente automáticamente elimina el temor y empieza un sentimiento dentro muy profundo de regocijo, de verdadera confianza. Así que el salmista dice, describe varias situaciones de miedo, de injusticia social. Llama la atención en el salmo que dice que hace una referencia directa, a los niños, a las personas abandonadas. ¿Cuántos de los que me están escuchando fueron abandonados? ¿Cuántos están en situación de abandono afectivo por su esposa, por sus hijos, por su familia? ¿Cuántos se sienten en esta vida luchando sin ningún apoyo? ¿Cuántos deben refugiarse o optan mejor por refugiarse en el alcohol, en las drogas, en otro tipo de escapismos porque no tienen con quién compartir el dolor que les produce, los miedos que les produce enfrentar su vida? La confianza entonces se desdobla en tres aspectos que el autor dispone en este orden y se los voy a decir. La situación bélica que podría ser internacional o una guerra civil, como ya lo expresé. La situación familiar, el abandono paterno y materno, el abandono social. Un juicio injusto en tu contra. Acusaciones en tu contra, el bullying. La envidia de muchas personas que no quiere que tú progreses, que solamente son tus amigos mientras esperan recibir algo de ti y se benefician de alguna manera, pero en el fondo están deseando verte caer. En esos tres niveles, en la situación real,
de un país convulsionado en guerras, en la situación familiar de abandono, bien sea de abandono de sus padres o de abandono familiar de todo tipo, y también en la situación social, en ser víctimas de la injusticia, de la envidia, del odio de los demás. Todas esas cosas nos producen miedo y el salmista las está abordando en esta reflexión que hace. Hay un denominador común y es precisamente este, el miedo, porque la confianza por encima de todo, como lo decía hace un rato, no tiene que vencer ni rebatir las calumnias que te están haciendo. La confianza no tiene que ganar en juicio con argumentos a tu favor cuando estás siendo vituperado y cuando estás siendo calumniado. La confianza no te va a devolver la situación de abandono de tus padres, ni tampoco te va a devolver la situación, va a revertir, perdón, la situación que te atemoriza. Aquí estamos frente a un nivel de confianza que no está llamado a cumplir esa misión. Y cuando entendemos esto, entonces nos damos cuenta que declarar una confianza simplemente por hacerlo, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Eso no es sino más bien el reflejo del temor que tenemos interno. Más allá de estas declaraciones, la confianza está llamada a vencer el miedo. La confianza es producto del amor. La confianza es la certeza de saber que Cristo Jesús está en mi corazón, que la potencia y el poder del Espíritu Santo están en mí, que Él no me abandona, así esté en guerra, así esté siendo acusado falsamente, así esté siendo o haya sido abandonado por mis padres y abandonado por mi familia. No importa cuál sea el tenor o el tipo de enemigos que tú tengas, si tú te refugias en la casa del Señor, si tú te refugias en tu corazón donde un día admitiste a Dios, donde un día recibiste la potencia del Espíritu Santo, si haces de ese lugar en tu corazón el templo de la habitación de Dios y así lo reconoces, entonces tú tienes un teléfono directo, un teléfono rojo, digámoslo así, de comunicación inmediata con el Padre. ¿Dónde vences tu temor, hermano? ¿Dónde vences tus miedos? No hay otro lugar diferente para hacerlo que en la intimidad con Dios, en la presencia de Dios, allí en tu corazón. Llevar tu mente cautiva a esta verdad que te estoy diciendo. Sacar por un momento de tu mente esos pensamientos de derrota, de inestabilidad, de desasosiego que te producen temor y llevar tu mente a contemplar esa verdad real de la presencia de Dios en tu corazón. Nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios, de ese Dios que dio la vida por ti, de ese Dios que se hizo hombre para pagar la deuda que tú no podías pagar, de ese Dios que te amó desde antes de llamarte a la existencia, de ese Dios que salió a tu encuentro, como lo decíamos ayer, en el momento más inesperado de tu vida, de mayor conflicto. Tú no buscaste a Dios, Él te encontró a ti. De ese Dios que tiene paciencia, de ese Dios que te ama con una ternura que inicia perdonando tus pecados, teniendo mucha paciencia y por último confiando en ti. De ese Dios que tiene control absoluto de tu vida. Si hoy tienes un pensamiento de tentación, un ataque de este enemigo mortal que quiere acabar tu alma,
Esa tentación primero fue permitida por Dios antes de llegar a tu mente. Porque Dios no te va a permitir ser tentado más allá de tus fuerzas, de lo que tú puedas resistir. Eso enseña la Sagrada Escritura. Así que la tentación tiene un propósito en tu vida. Y esa tentación es simplemente la oportunidad de forjar el carácter de Cristo en ti, de ejercer ese estado de justificación del que ya hemos hablado. Esa capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo, de hacer justicia en tu vida. Esa capacidad de demostrarle a Dios que lo comprendiste, que has entendido lo que Él ha hecho, que has comprendido en profundidad la obra de Cristo a través de ese no al demonio, de ese no a la tentación. Tú le estás diciendo a Dios, te amo, Señor, aquí estoy. Y tienes la fuerza para hacerlo, tienes la potencia del Espíritu Santo para hacerlo, porque Él no te va a permitir ser tentado más allá de lo que tú puedas resistir. Qué hermoso es el Señor. Visto de esta manera, la salvación no es un imposible. Visto desde esta perspectiva, la salvación es pan comido. Es simplemente una actitud de amor a Dios. Y esa es la certeza que debe haber en tu corazón siempre. Así que cuando tú tengas miedo, así que cuando tú necesites entrar en ese nivel de confianza, simplemente debes tomar tu mente y decirle, venga, yo voy a ir con usted a mi corazón, donde habita la plenitud del Espíritu Santo. Y con ese mismo argumento, decirle a tu mente, este problema, este ataque, este abandono de mi familia, esta circunstancia, esta amenaza que tengo frente a mí, está en el control de Dios. Nada puede dañarme, nada puede tocar mi vida si Dios no se lo permite a Satanás. Así que Él necesita probar mi carácter, hacerme crecer en confianza. Yo no sé cuál sea tu problema en este día, hermano. Yo no sé qué cause temor a tu corazón en este día. Yo no sé qué te tenga amilanado. Lo que sí sé es que Dios lo ha permitido con un propósito. Él quiere que confíes en Él. Él quiere a través de este mecanismo cautivar tu corazón. Como decíamos ayer, Él quiere tomarte en brazos como una oveja pequeñita, débil y frágil, temerosa, porque está desorientada, y decirte no temas, aquí estoy. Yo soy tu padre, tú eres mi hijo, tú eres la niña de mis ojos. Tú vales mucho más para mí que cualquier problema. Tú vales mucho más para mí que cualquier temor que quiera llegar a tu mente y afectar tu corazón. Nada ni nadie me va a mover de este lugar que tú me has dado en tu vida y es tu corazón. Te amo tanto, te quiero tanto, me importas tanto, que no escatimé la vida de mi hijo para entregarla por ti. Hoy quiero que tú escuches estas palabras, Rosalba, Águeda, Rocío, Flor, Marta, Lisette, Ana, Aguirre, Gladys, todos los que me están escuchando. Hoy quiero que ustedes entiendan que Dios les está llamando por su nombre y les está diciendo, tú eres la niña de mis ojos. El Espíritu Santo que hay en ti no es un espíritu de temor, es un espíritu de valientes. Es el espíritu que todo lo puede, que todo lo tiene, es la potencia misma del amor de Dios. Ese temor se vence con la confianza.
No es decir simplemente si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces me voy a ir y Diosito me cuidará. Esa es una trampa de Satanás porque es una falsa confianza. Eso es algo similar a estar diciendo un mantra. Yo digo eso, entonces Dios tiene que ayudarme porque yo lo dije. Vamos a crecer, hermanos. Estamos recibiendo en estos devocionales no comida de bebés, sino una comida más fuertecita para adultos espirituales. Si siempre nos quedamos en los rudimentos de la palabra de Dios, si siempre nos quedamos tomando o consumiendo alimento espiritual de bebés, nunca vamos a crecer. Entonces, por eso estamos detrás de las medallas, detrás de los santos, detrás de las imágenes, detrás del pastor, detrás del obispo, detrás del sacerdote. Ore por mí, hágalo por mí, mire por mí. Ahora estamos dispuestos a pagar por el favor de Dios. Y otros más incautos incluso no les importa si el favor lo reciben de Dios o del diablo. Ellos no tienen inconveniente, ellos le están rezando a Dios por un lado, le están pidiendo a Dios por un lado y por otro lado están visitando los brujos. Esa es la razón por la cual se comporta la iglesia de esa manera, porque nunca recibieron alimento fuerte para crecer espiritualmente, un alimento adecuado. Espero que hoy puedas digerir este alimento que Dios está trayendo para ti. Corre, huye de la falsa confianza en Dios. Intenta llegar a ese lugar, a ese templo de la habitación de Dios, que es tu cuerpo, allí en tu corazón. Tu corazón es el altar de Dios, donde Él está como sumo sacerdote ministrando tu vida con toda la autoridad que le fue dada sobre las potestades del cielo y del infierno. Él está allí. Él tiene control de ti. Él tiene un cerco alrededor de ti que no le permite cruzar a Satanás ni a ninguna entidad del maligno. Todo tiene una medida justa y permitida por Dios, porque Él juntamente con la tentación te da el poder. Él no va a permitir que tú estés tentado hasta la muerte, porque entonces no tendría sentido haber enviado a Jesús a morir en la cruz por ti. No tiene sentido que Dios haya enviado a su propio Hijo a morir por ti en la cruz, si le va a permitir al infierno acabar con tu vida de todas maneras. No, no, hermano, así no es. Toda tentación, toda dificultad, toda situación de peligro ya está resuelta en Dios antes de llegar a nosotros. Solamente que tú y yo podamos ir a su presencia en el templo del Señor. Solamente que tú podamos encontrar allí el refugio que necesitamos. Los elementos de juicio necesarios para decirle a nuestra mente, adiós, temor, porque Satanás se nutre del temor y del miedo. Vamos a decirle al Señor, mucho tendríamos que seguir hablando sobre este salmo. Creo que no expresé ni la mitad de lo que quería hablar con ustedes, pero el tiempo ya nos está premiando, así que terminemos con una oración diciéndole a Dios, Señor, tú eres mi luz, mi salvación. ¿A quién temeré? Tú eres la fortaleza de mi vida. ¿De quién habré de atemorizarme? Aunque se levanten tormentas y enemigos, mi corazón no se estremecerá, porque tú me escondes en tu santuario, me elevas sobre la roca y me rodeas con tu paz. Una cosa te pido, Señor, y esto buscaré con todo mi ser, habitar en tu presencia todos los días de mi vida, contemplar tu hermosura y aprender de ti en tu templo.
Cuando mi alma se inquieta, enséñame tu camino, guíame por tus sendas rectas y no permitas que el miedo me aparte de tu verdad. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, Señor, tú me recogerás. Confío en que veré tu bondad en esta tierra de los vivientes. Por eso espero en ti, Señor. Me esfuerzo y cada día cobro ánimo, porque tú eres fiel y tu amor me sostiene y me sostendrá siempre. Amén. Hermanos, los tengo en mi corazón y oraciones. No saben la alegría que me produce a mí y el gozo que me produce poder compartir la vida de Dios cada día con ustedes. Compartan estos videos. Si en algo te tocó Dios el corazón en esta mañana, no te quedes con eso, guárdalo para ti y compártelo con las personas que amas. Ustedes que me están viendo en TikTok, denle like a este video, suscríbanse al canal de YouTube. Más tarde van a ver el video publicado en este espacio de TikTok en mi plataforma. Y cuando visiten este canal de YouTube, suscríbanse, compártanlo. Si ustedes me regalan un corazón, si ustedes me regalan un signo de aprobación en este momento, el algoritmo va a invitar muchas y muchas y muchas más personas siempre. Y un simple like, un simplemente me gusta va a ayudar a que muchas personas también escuchen este mensaje. ¿Cuántas personas hoy necesitan escuchar esto? ¿Cuántas personas hoy necesitan que tú no te quedes con esto, que tú simplemente lo compartas? Salgamos del egoísmo, salgamos de esa vida centrada en nosotros mismos y pensemos en los demás. Hermanos, Dios los bendiga. Un abrazo muy grande. Nos encontramos el lunes de la próxima semana de nuevo a las 7 de la mañana. Les deseo un excelente fin de semana. Los tengo en mi corazón y oraciones nuevamente les recuerdo. Con ustedes, el obispo Alejandro Guevara, escríbanme por los medios de comunicación de las redes sociales. Siempre estaremos dispuestos a escucharlos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Amén.